Bien, familia Vista Hermosa, después de alabar al Señor, continuamos con el programa, vamos con el mensaje, Cuarentrenando, la mejor herencia, un legado que trasciende. Continuamos con esta serie que hemos estado estudiando de cuarentrenamiento, ¿verdad? Cuarentrenando bajo techo, ¿verdad? Para obedecer al Señor, para seguir al Señor cuando salgamos, o aún ahora que estamos ya casi, ¿verdad? Medio adentro, medio afuera, una cuarentena voluntaria, hacer la voluntad de Dios afuera. Así que esta mañana vamos a compartir con ustedes la mejor herencia, un legado que trasciende. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 37. La mejor herencia. Yo creo que como padres, todos los papás nos hemos puesto a pensar qué es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. De hecho, yo pues al pensar en mis hijos, ¿verdad? Al recordarlos desde chiquitos, los anhelos que yo tenía para ellos, lo que teníamos como padres para ellos, aún antes de nacer había una petición en nuestro corazón, Señor, le decíamos sanos y fuertes, ¿verdad? Y ahí pues ven una imagen de allá, pues 2003, ¿verdad? Paulita y Rolando estaban pequeños en ese tiempo, pero nuestro anhelo era poder darles la mejor herencia. Años después ese anhelo no ha cambiado y creo que cada uno de ustedes, papás que nos sintonizan, que nos ven esta mañana, tienen en su corazón el poder dejarles la mejor herencia a sus hijos. Y pensamos en cuál podría ser, ¿no? Buscamos, vemos la manera, creemos que el estudio es la mejor herencia que podemos dar, o ahorrar para que tengan algo para después, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas que tenemos de cómo dejarles la mejor herencia a nuestros hijos. Pues bueno, en el libro de Génesis, capítulo 37, esta mañana también vamos a estar aprendiendo acerca de una familia que igual el papá estaba preocupado por dejarle la mejor herencia a sus hijos. Realmente, en este capítulo vamos a ver que en especial a un hijo. Y es la historia de José y su familia, es la historia de Jacob y sus hijos, que, como lo dice Génesis capítulo 37, 1 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y de los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y a partir de aquí vamos a comenzar a ver todas las situaciones que vivió esta familia, en las cuales estaba de por medio una herencia que desgraciadamente Jacob tenía una preferencia por su hijo, porque dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, pero él informaba a su padre. El versículo 3 dice, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Así que familia Vista Hermosa, esta mañana vamos a aprender acerca de esta situación complicada de esta familia, pero que en medio había un deseo de darle una mejor herencia por parte de Jacob a su hijo José. Pero lo que ellos no habían tomado en cuenta es que Dios tenía una herencia especial, una mejor herencia, un legado que trasciende para la vida de José y para todos los hermanos de él a través de su vida. Vamos a orar para continuar. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, queremos suplicarte que esta mañana tú nos hables, tú guíes nuestro corazón, Señor, tú nos estés enseñando a través de la vida de esta familia, a través de José, a través de Jacob, a través de los hermanos de José, Señor. Aprendiendo acerca de la mejor herencia que podemos darle nosotros como padres a nuestros hijos, de cómo dejarles un legado que trascienda, Señor, en la vida de ellos. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, esta historia es bien interesante porque dice que Jacob amaba más a José. Bueno, ocupa a Israel, pero el versículo 3 diría, amaba a Israel a José más que a todos. Y esa es la historia tremenda, porque dice que él lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Imagínense, tenía un hijo preferido, favorito, ¿verdad? Y no solo lo sabían los demás, sino que le pone una túnica para distinguirlo. Bueno, sabemos que José era hijo de su esposa Raquel, la mujer de Raquel, la mujer que él amaba, ¿verdad? De las dos esposas y las concubinas que él tuvo, ¿verdad? La mujer que amaba era Raquel y era su hijo, su primogénito con Raquel. Y era una situación complicada. ¿Por qué? Porque José se daba cuenta de esa preferencia. Este problema familiar que tenía
nunca lo había tratado de solucionar a Jacob. Es más, creo que para Jacob no había problema. Es muy probable que toda la satisfacción de él era ver a José, ¿verdad? Verlo crecer, verlo aquí, verlo allá. Y realmente no debemos tener una preferencia hacia nuestros hijos, sino un cuidado hacia todos nuestros hijos por igual y un amor a todos nuestros hijos por igual. Pero había una situación especial con José también, porque Dios tenía planes particulares para él. Y José, en la historia que todos creo yo que hemos seguido, que vamos a comentarla rápidamente, tenía sueños que hacía distinciones. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que les cuenta el sueño de los hermanos. O sea, aquí dice que estábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos, les dice a los hermanos, estaban alrededor y se inclinaban a mí. Imagínense, un joven de 17 años con un sueño en el cual a sus hermanos mayores les decía, se van a postrar. Era para que los hermanos se enojaran, ¿verdad? Se pusieran mal. Sus hermanos se inclinaran a él. Y dice que eso hacía que sus hermanos le aborrecieran aún más, le odiaran. O sea, no caía bien José con sus hermanos. Pero además de eso tuvo otro sueño, dice que lo comparte del 37:9. Dice, soñó otro sueño, dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Porque bueno, ojalá que sea algo que todos estamos iguales, pero no, dice, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense, no se necesitaba explicación para entender lo que él estaba diciendo, y de hecho, pues, el papá le reprendió, ¿verdad? ¿Qué sueño es este? Le dice, que sí que yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos en tierra, le dice. Y toda esa situación generaba un ambiente tenso. Sus hermanos le tenían envidia. Y un joven de 17 años, con todos estos sueños y las preferencias de su papá, probablemente estaba en una situación de confusión. Todo esto había confundido el corazón de él. Un corazón para el cual Dios tenía grandes planes, pero que en este momento probablemente José estaba más enfocado en ser él el importante y no enfocado en lo que realmente era importante para su familia. No se preguntaba por qué eran estos sueños o para qué eran estos sueños, sino que era, hey, yo soy el mejor, ¿verdad? Yo soy el más inteligente, yo soy el preferido, el favorito, todo se va a inclinar ante mí, ¿verdad? Los hermanos deciden en la historia tomarlo. Cuando él sale a buscarlo, lo toman y lo meten en una cisterna y lo quieren matar. Rubén intercede por él y le dice, no lo maten. Es nuestro hermano, no lo matéis. Entonces no lo matan, pero lo que sucede es que cuando se va Rubén, deciden venderlo. Imagínense, el hijo favorito de Jacob, sus hermanos deciden venderlo en ese momento. Los madianitas, ¿verdad? Pasaron y lo venden como esclavos. El 37:28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo habían metido y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, y lo que hicieron fue que le quitaron ese manto de colores tan bonito, lo llenaron de sangre, se lo llevaron al papá y le dijeron que las bestias del campo lo habían destrozado. El hijo favorito. Qué tremenda, ¿verdad? La situación ahora de José cambió totalmente, pero no se queda donde los madianitas lo compran, sino que lo llevan hacia Egipto y lo venden a Potifar, el oficial del faraón, el capitán de la guardia, dice el versículo 36. Lo venden como esclavo y a partir de ahí comienza a ser el siervo de Potifar en su casa. Pero la misericordia de Dios estaba con él, a pesar de todo. Y todos conocemos la historia que Potifar puso todo en sus manos y todo lo que José tocaba era prosperado por Dios. Pero estando ahí, en esa situación que podemos decir más o menos cómoda. Imagínense un joven de 17 años que perdió todo, perdió a su familia, la tiene difícil, lo venden como esclavo, probablemente lo llevaron caminando hasta Egipto, lo venden como esclavo. En Egipto es siervo. Después de él, de andar paseando, andar vigilando a sus hermanos, ahora pasa a ser esclavo. Y la esposa de Potifar también, ¿verdad? Lo tienta que se acueste con ella. Al no aceptarlo, ella lo denuncia, ¿verdad? Que miren, se quiso aprovechar este judío que has traído. Sáquenlo de aquí. Vienen y después de esa venta, después de sacarlo de su entorno, de su seguridad familiar,
de esa herencia segura que tenía con su papá, José pasa a ser esclavo y pasa a ser prisionero. Porque dice el versículo 20 del capítulo 39, tomó Potifar a José, tomó su amo a José, dice, al oír la denuncia de la esposa, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Detengamos un momento y pensemos en este joven. No sé cuántos años podría tener ya, no sé cuántos años habían pasado con Potifar, pero este joven que usaba esa túnica de colores tan bonita, ahora probablemente sus ropas eran las mínimas y necesarias para cubrirse y para hacer su trabajo. Tal vez no tenían colores. Tal vez el color gris o café de tierra era lo que más cubría el color de su ropa. Es una situación totalmente. Todo lo que su papá pudo haber tenido preparado como herencia se había sumado. Es más, su papá creía que había muerto. Pero aún allí en la cárcel dice, Jehová estaba con José, es el versículo 21 del capítulo 39. Y allí en la cárcel le ayudó y puso gracia delante del jefe de la guardia de la cárcel, ¿verdad? Y comenzó ahí a servir y a ocuparse de las cosas como esclavo. Ya en el capítulo 40, varios años también en la cárcel, ya en el capítulo 40, pues sabemos en la historia que vienen y meten preso al copero y al panadero del rey de Egipto que habían hecho algo mal. Y el faraón se enojó con ellos y los metió presos. Y al meterlos presos, el jefe de la cárcel los pone a disposición José. Que José los atendiera, que José los cuidara. Y ya sabemos la historia, ellos tuvieron un sueño, cada uno de ellos tuvo un sueño. Y un día los ve José abatidos, a los dos les pregunta qué ha pasado. Y él dice, bueno, mira, esto es lo que nos habíamos tenido un sueño, dice. Y no hay quien los interprete, le dicen. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Imagínense todo el tiempo que José. Y le cuenta el sueño, y él se los interpreta, los dos, al copero y al panadero. El copero dice, vas a salir librado, ¿verdad? Por el sueño que has tenido, Faraón te va a sacar de la cárcel. Y te pido que te acuerdes de mí. Miren, aquí yo creo que José ya veía cerca su liberación. Dijo, no, aquí el copero me va a ayudar, ¿verdad? Voy a salir de la cárcel. Y al panadero sí le dijo, bueno, no vas a morir. Y en realidad sucedió. Lo triste de la historia es que el jefe de los coperos salió libre. El 40:23 dice, pero no se acordó de José, sino que le olvidó. Y ahí pasó José 2 años más en la prisión. Como dice Génesis 41, aconteció que pasados 2 años. Y es la historia ya del sueño de Faraón. Pero imagínense cuánto tiempo ha pasado en la vida de José. ¿Qué es lo que Dios ha tratado en la vida de José en esta cuarentena de 13 años que ha vivido? ¿Qué es lo que él pudo haber aprendido o entendido en esa situación? Y no nos vamos a detener mucho en todo esto que he contado rápidamente de los pasos que llevó a José para llevarlo hasta en la cárcel, sino que vamos a hablar más del día en que comenzó su liberación, el día en que él fue liberado de la cárcel, el día en que el Señor tenía preparado un sueño para Faraón que nadie podía interpretarlo y para el cual había sido preparado José para enseñarlo. 13 años después de una larga cuarentena, de un tiempo difícil, José está a las puertas de salir. ¿Cuántos días hemos pasado nosotros ahorita en cuarentena? Encerrados, o seguimos encerrados voluntariamente, cuidándonos, preocupados por lo que está sucediendo, pero a la vez como padres preocupados de qué va a ser del futuro de nuestros hijos, queriendo darles una mejor herencia. Familia Vista Hermosa, en esta historia llegó el día de liberación de José. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño
y le parecía que estaba junto al río y comienza a relatar el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, de las 7 espigas hermosas, ¿verdad? Llenas, y las 7 espigas menudas y abatidas por el viento. Y dice que las vacas flacas iban a devorar a las vacas gordas, ¿verdad? Y las espigas menudas y abatidas iban a devorarse a las espigas llenas y iban a parecer como que no habían comido nada. El sueño era terrible y nadie pudo interpretar. Pero en ese momento, el copero de la historia que hemos venido hablando se acordó y le dice a Faraón en el versículo 9 del capítulo 41, entonces el jefe de los coperos de Faraón diciendo, me acuerdo de mis faltas, y le dice, hay un joven en la cárcel que nos interpretó los sueños, yo lo conozco. Y Faraón lo manda a llamar y lo llevan delante de él. El 41:15 dice así, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Qué momento más espectacular para José. Ahí era el momento de José, sí, mire, yo desde chiquito, de los 16 años, yo tenía sueños donde mis hermanos se arrodillaban delante de mí, donde mis papás se arrodillaban delante de mí, porque yo yo soy especial, para eso de los sueños no se preocupe, que ha llegado donde el mejor intérprete, era el momento donde se podía lucir, él podía quedar bien con el gobierno, ¿verdad?, que estaba en ese momento, con Faraón, y decir, wow, este muchacho es lúcido, mire, si yo le contara, ¿verdad?, yo tenía un manto, pero interesante la respuesta de José en este momento. Respondió José a Faraón, dice el versículo 16, no está en mí. ¿Cómo? José, el que se jactaba de sus sueños, dice a Faraón, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El primer principio que vamos a aprender esta mañana acerca de la mejor herencia es que necesitamos un cambio de enfoque. Necesitamos una vida centrada en Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo en la vida de José. 13 años después, Dios había hecho una obra transformadora, un cambio de enfoque. Dejó de enfocarse en él mismo, para enfocarse en Dios, porque dice, Dios es, no yo es. No está en mí, o sea, en mí no hay nada, es en Dios. ¿Cómo cree que estaba José después de esos 13 años de espera? Podía desesperar, pero no en este momento. Dios había hecho algo en su vida. Y papitos, padres de familia, espero en el Señor que cada uno de nosotros sea transformado en este proceso, que nos enfoquemos en lo que realmente debemos enfocarnos, que es en Dios. Que tengamos una vida centrada en Dios, que este tiempo que hemos pasado encerrados, que este tiempo de incertidumbre, que este tiempo donde la vida normal que llevamos la perdimos, como José perdió su vida normal, pues nosotros podamos enfocarnos realmente en Dios, podamos cambiar nuestro enfoque. Probablemente hemos estado centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en lo que estamos pasando, en lo que falta, en lo que no falta, en el salario, y si me han pagado o no me han pagado, y cómo voy a hacer, y el colegio, y las colegiaturas, y tanta cosa, enfocados en nosotros mismos. Necesitamos cambiar de enfoque. Si queremos realmente darle la mejor herencia a nuestros hijos, si queremos dar un legado que trascienda la vida de nuestros hijos, tenemos que cambiar el enfoque. Y fue lo que a José le sucedió en esos 13 años de vida. Ya no se veía a sí mismo, ya no hablaba de los de sus hermanos. Dijo, Dios es el que hace las cosas. Dios es el que da las respuestas. Dios es el que me tiene aquí. Dios es el que va a permitir que yo pueda interpretar el sueño. La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos tiene que ver con un cambio de enfoque en nuestra vida. Tiene que ver con estar centrado en Dios y no en nosotros mismos. Y aunque parece que para Faraón pasan inadvertidas las palabras de José de decir que
Dios será el que da la respuesta, ¿verdad? Estas palabras son lo que estaba sucediendo en el nuevo José. Ya no estaba hablando de sí mismo, de los sueños que tenía de él, sino enfocado en Dios, centrando toda la atención en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, centrar toda la atención en Dios. Que el pasar tiempo de cuarentena nos va a llevar por un largo camino en el que aprenderemos a enfocarnos en Dios y no en mí o en mis necesidades. Porque tal vez estamos tan abatidos de que pasar esta cuarentena nos está llevando al borde de la necesidad, nos está llevando por un largo camino muy difícil, nos está llevando al borde de entender, de aprender a enfocarme en Dios. Nuestros hijos necesitan vernos enfocados en Dios. Y realmente no pasaron inadvertidas las palabras para Faraón, cuando él dijo que Dios es el que da la interpretación. Más adelante le dice Faraón a él, cuando dice, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Necesitamos a alguien a cargo. Y él dice, ¿quién más entendido y sabio que él? Ya que Dios le revela los misterios. ¿Quién más entendido y sabio que aquel papito que se enfoca en el Señor y no en sí mismo? ¿Quién va a ser más sabio para discernir lo que está pasando en su hogar, discernir lo que está pasando con sus hijos, que aquel papito que ha buscado a Dios? Enfocarse, como las cámaras. Entonces, he visto que a veces que hay un enfoque que se centra en una imagen central, lo demás está distorsionado. Y así es nuestra vida, en lo que sea que nos enfoquemos, lo demás no lo vemos. Y si estamos enfocados en nosotros mismos, no lo vamos a ver. Vamos a ver una distorsión en todo lo demás porque estamos enfocados en nosotros. Pero cuando nos enfocamos en Dios, Él se encargará de aclarar el resto de nuestras áreas de nuestra vida. Dar la mejor herencia es enseñarles a mis hijos a enfocarse en la grandeza de Dios. Porque eso es lo que estaba haciendo José, diciendo, Dios será el que da la respuesta. Mi Dios es el que da la respuesta. Enseñarles a mis hijos a enfocarse en la grandeza de Dios y en la alabanza de su gloria, en decirle, tú eres la gloria, Señor. Tu nombre levantaré, no el mío. Y en medio de toda esa situación, en medio de todo ese reencuentro, José ha cambiado, ha pasado de ser alguien en una situación bien difícil, bien complicada, donde había perdido todo, a alguien que había sido traído de la cárcel y puesto delante del faraón, transformado como alguien diferente, alguien enfocado en Dios. Dios no se olvidó de José. 13 años después, Dios no se ha olvidado de nosotros. José dice, era de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió, dice, toda la tierra de Egipto. Cuando lo mandan ya a dirigir, ¿verdad?, el almacenamiento de los alimentos. Padres de familia que me oyen esta mañana, recuerden, Dios no se olvidó de José. Dios no se ha olvidado de nosotros, sus hijos. No importa cuánto tiempo llevemos, Él tiene algo preparado. Recordemos esta historia para que también recordemos que Él es fiel para cuidarnos, para estar pendiente de nosotros. En el capítulo 41 siempre, el versículo 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El segundo principio que vamos a aprender esta mañana es que para poder dar la mejor herencia, para poder dar un legado que trascienda, debe haber un cambio de vida. Un cambio de vida, una vida transformada. Entonces Faraón, dice el versículo 42 del capítulo 41, dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Le dio vestiduras nuevas a José. Le cambió hasta el nombre, le puso un nombre egipcio, Satnap
Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, dice, y salió José por toda la tierra de Egipto. 13 años después, un cambio radical, un cambio de vida de José. Pero no solo era la ropa que le estaba poniendo, esa ropa, ese anillo, ese collar eran el símbolo de lo que había sucedido internamente en José. En este momento José sí estaba listo para cumplir las promesas que Dios había dado, para que se cumplieran esas promesas en este joven que ya no era un joven de 17 años, ya era un joven adulto de 30 años, pero en kilometraje de experiencia, podríamos decir más de 30 años, ¿verdad? Estar en la cárcel, creo yo que madura a cualquiera. Ser vendido como esclavo, perder todos tus derechos, hace madurar a cualquier persona. 13 años después comienza José a ver la luz. Familia vista hermosa, para poder dar la mejor herencia necesitamos un cambio de vida. Y eso es lo que sucedió en José. Un cambio de vida, una transformación. Se casó con esta mujer y le nacieron 2 hijos, dice. Antes que viniese el primer año del hambre, dice, o sea, que los 7, los cuales dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, dice en versículo 50. 41-50. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando hablamos de un cambio de vida, cuando hablamos de una vida transformada, en el caso de José, estamos hablando que en su corazón había sanado, porque dice Dios, el nombre que le puso a su primer hijo Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo lo que he pasado y toda la casa de mi padre. Yo creo que en su corazón por años había mantenido, me vendieron, jamás se los voy a perdonar a mis hermanos, si los veo los voy a matar, me la van a pagar, mi papá ¿por qué me olvidó? No sé, todos los pensamientos que torturaron la mente de José. Pero él tuvo un cambio de vida, una transformación de su vida. Y dice, Dios me hizo olvidar. Dios me sanó. Familia vista hermosa, necesitamos ser sanados de todo lo que probablemente alberguemos en nuestro corazón. Aún después de convertirnos pueden haber sentimientos o pensamientos que no queramos sanar. Tenemos que sanarlos, tenemos que, miren que esta cuarentena sirva para perdonar a quien tengamos que perdonar o para pedir perdón a que tengamos que pedir perdón. Lo dije esto al inicio ya por mes de abril creo yo, ahora lo vuelvo a decir ya en junio. Y si seguimos guardados lo voy a decir allá por agosto o septiembre. Es el tiempo para ser transformados, que este periodo difícil transforme nuestra vida, que el Señor nos esté transformando, que el Señor esté quitando toda esa amargura que podamos albergar. Espero que no, pero si el caso, que podamos decir al final de esta cuarentena, como dijo José, Dios me hizo olvidar todo lo que he pasado. Esa mujer me acusó, que fui vendido como esclavo, que estuve preso, que el copero me olvidó. Lo que me hizo mis hermanos. Y a su segundo hijo le llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No solo el hecho de olvidar lo que ha pasado, sino el poder ver el cuidado de Dios. Porque miren, hasta aquí Dios nos ha ayudado. En medio de todo esto, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha cuidado. Y ahora realmente José está viendo y disfrutando los frutos que Dios le ha dado. Para poder dar lo mejor a mis hijos, mi vida necesita ser transformada por Dios. Enfocado en Dios y transformado por Dios. Ahora sí ese vestido de colores que le puso Jacob a su hijo, ahora sí era un vestido de colores que Dios le estaba dando a través de Faraón a Jacob.
Este fue el cuidado del Señor. Y esa vida, ese cambio de vida, esa vida transformada, tiene una transformación perdonadora. Porque continuando en la historia, José viene y se hace cargo del almacenamiento, de los alimentos, de la producción, y de ahí pues vino el tiempo de hambre, vino el tiempo de que escaseaba la comida. Y acuérdense que José tenía una familia con la cual tenía que enfrentarse de nuevo, ¿verdad? Encontrarse de nuevo. Y esa familia, es el capítulo 42, se dio cuenta que en Egipto había alimentos. No sabían nada de José, le mandaban por muerto, pero dice en el capítulo 42 que Jacob manda a sus hijos a comprar alimentos. Bueno, ya había nacido el segundo hijo de Raquel, que es Benjamín, no lo deja ir por temor a perderlo, manda a sus otros 10 hijos que desciendan a Egipto a comprar alimentos. ¿Y por qué digo que es una transformación perdonadora? Porque este era un momento crítico en la vida de José. Se iba a encontrar con sus hermanos. Y sus hermanos llegaron. Génesis 42:6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Varios años después, José se encuentra con sus hermanos. Y aquel sueño, recuerden, aquel sueño donde sus hermanos se arrodillaban delante de él, los manojos de los hermanos se arrodillaban delante de él, se cumplía. Se cumplía. Esta era la oportunidad dorada de vengarse de sus hermanos. Este era como decir, wow, no pude tener mejor momento que aquí los tengo, ¿verdad? Para llevar mi venganza, para que todos esos pensamientos que guardados, hacerlo. Pero José había sido transformado por el Señor. A pesar de lo que habían hecho, Dios había cambiado la vida de José. Dios había transformado a aquel muchacho orgulloso, aquel muchacho que era el favorito de su papá Jacob. Había transformado su corazón. Y al contrario de buscar venganza, fue un momento emocionante para él. Y en varias partes de la historia, José lloró de la emoción de encontrarse con ellos. Y buscó la manera de saber si su papá estaba vivo, ¿verdad? Y qué había sucedido de ellos. Y viene y se les acerca, ellos no lo reconocen. Probablemente a José le habían cortado el cabello, bueno, y la ropa que tenía, el anillo. Y los hermanos creían que estaba muerto. Ni se les ocurrió que era José. Sin embargo, José sí los reconoció. Y viene él y les pone una trampa. Le dice, ustedes son espías, ¿verdad? Y hasta los mete presos 3 días. Pero de ahí viene y le cuentan la historia, ¿verdad? Que de su papá, que habían tenido un hermano. Pero lo tremendo es que en todo eso hay sentimientos de culpa por parte de los hermanos de lo que le habían hecho al hermano muerto. Era él, pero ellos no lo sabían. En medio de todo eso, ellos hablaban en hebreo y creían que José no les entendía, ¿verdad? Cuando ellos traen a memoria lo que habían hecho con José, dice que José se apartó y lloró. O sea, hay mucha emoción, ¿verdad? En ese corazón que había sido transformado, había sido puesto un sentimiento y pensamiento, una decisión de perdonar a sus hermanos. De ahí regresa y les dice, bueno, dice, uno de ustedes se va a quedar acá, los demás se van a ir, ¿verdad? Y ese otro hermano que dicen que tienen, me lo van a traer para comprobar que es cierto. Imagínense, quería conocer a su hermano Benjamín, les dice, váyanse, pero se queda Simeón acá. Y así hace, y se van de regreso. Y además le dice a su mayordomo, ponle las bolsas del que pagaron, mételo ahí en sus bolsas de los granos. Y cuando ellos se dan cuenta que pusieron ese dinero y llegan donde su padre Jacob y le cuentan toda la historia, y le dicen, mira, pero Simeón se ha quedado allá, y si no regresamos con Benjamín, la situación va a ser crítica porque va a matarlo. Bien, y la verdad que para Jacob era perder a su segundo hijo favorito. Y es bien delicado porque es una transformación sacrificial, no solo para José, también su papá, también su padre, también Jacob iba a ser transformado por el Señor. Una transformación sacrificial. Cuando Rubén habla, ¿verdad? Y le dice lo que hemos sabido, que Simeón se ha quedado, Jacob sale de su corazón y no está dispuesto a sacrificarse en ese momento. Y dice,
no descenderá mi hijo con vosotros, dice el 42:38. Pues su hermano ha muerto, él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¡Qué lucha en el corazón de Jacob! Ni siquiera pensó en Simeón, sino que dijo, voy a perder a Benjamín, no puede ser. Podemos hasta pensar que por Jacob se hubiera quedado allá Simeón, ¿verdad? Pero esta transformación que vino en la vida de José, esta transformación que también está viniendo en la vida de Jacob, es una transformación que viene de Dios a través de diversas pruebas, porque dice, el hambre era grande en la tierra, dice el capítulo 43, versículo 1. O sea, Dios, a través de esta situación, transformando el corazón y la disposición de Jacob a tener una transformación sacrificial. En medio de esta necesidad, en medio de lo que estamos pasando, familia Vista Hermosa, Dios está transformándonos. Aún a hacer sacrificios que antes no los pensábamos. Aún a negarnos a nosotros mismos en medio de esta situación. Porque Dios quien nos transforma. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que el hambre era grande en la tierra. O sea que cuando se les acabó el alimento, cuando ya otra vez no había que comer, Dios trabajó en el corazón de Jacob. A un punto que comienza él a decirle, bueno, dice, está bien, llévense a Benjamín. No sin antes quejarse, no sin antes decir, no, pero es que si ustedes no le hubieran contado la historia, porque a veces queremos encontrar culpables, ¿verdad? Para no aceptar lo que tenemos que hacer, para no ser transformados, ponemos excusas. Padre de familia, papás, yo les digo, miren, vamos a ser transformados. Esto que está sucediendo va a transformarnos, va a transformar nuestras vidas. Porque igual que Jacob, nosotros discutimos, nos quejamos y podemos decir, no, es que no es justo, no es correcto, ¿verdad? Yo he hecho bien las cosas. Miren, en el versículo 13 del capítulo 43, Jacob dice, está bien. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volveos a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano. Y a este Benjamín. Dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta es una transformación sacrificial. Entregando lo que él más amaba a sus hijos. Diciendo, bueno, Señor, está bien, ya entendí. Y que nosotros, familia Vista Hermosa, podemos decir en este tiempo, está bien, Señor, ya entendí. No han pasado más de 60 días por vos. Está bien, Señor. Ya me cayó el 20 de lo que tengo que hacer. Lo interesante de todo esto, familia Vista Hermosa, es que cuando nuestros hijos nos vean a nosotros, cuando nuestros hijos vean esa transformación sacrificial, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer sacrificios, les estamos enseñando que ellos también necesitan ser transformados y ellos también necesitan que esa transformación los lleve a sacrificarse. Continuando con la historia, regresan con Benjamín delante de José de nuevo, vuelven a encontrarse con José, ¿verdad? Conoce a Benjamín, comen con ellos. Bueno, se le mueve el corazón a José, ¿verdad? Y le pone el gran platote, ¿verdad? 5 veces más grande ahí la porción, imagínense, ¿verdad? O sea, del pollo le dio las 4 piernas y una pechuga, 5 kilos de más, el ala, ¿y quién le decía? Porque se mueve su corazón de la emoción, encontrarse con el hermano que no conocía, y hermano, digamos, completo, ¿verdad? No medio hermano en este caso. Hay una emoción increíble en aquel día en la vida de José. Pero no se les reveló todavía, viene y prueba el corazón de sus hermanos
Y le dice, bueno, vayan, si vuelven a meter el dinero en las bolsas de ellos, pero cuando ya van de regreso, pero también la copa de él, meten la copa en la bolsa de Benjamín y se van. Y salen los soldados, ¿verdad? Y los interceptan en un lugar y los detienen y dicen, se han robado la copa, ¿verdad?, de mi señor, con la cual él adivina los sueños, ¿verdad?, con la cual puede interpretar los sueños. Aquel, le dice a todos los hermanos, es aquel de tu siervo en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos los siervos de mi señor, dicen todos los hermanos, todos los hijos de Israel. No se imaginaban, porque ellos no habían tomado más, no se imaginaban que la copa estaba en la bolsa de Benjamín. Cuando se descubre dónde estaba la bolsa, ¿en qué bolsa era que estaba la copa? Dice el versículo 13 que rasgaron sus vestidos. 44:3 dice que qué duro, ¿va? Ya cuando creíamos que íbamos de regreso, no puede ser, una frustración en el corazón, rasgaron sus vestidos, dice. Y entonces sabían, ¿verdad?, que el que iba a recibir el castigo era el que se había robado la copa, no la había robado, pero en el que donde encontraba la copa. Y aquí es donde viene esa transformación en la vida de los hijos también de Jacob, en Judá especialmente. Aquí es donde todo lo que está sucediendo está transformando la vida de José, la vida de su papá, pero también la vida de Judá. Que lo había vendido, dice, no puede ser. Judá se le acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras en medio de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y le dice, le cuenta todo lo que le ha preguntado. Le dice lo que va a suceder si su papá, al llegar de regreso, no va a ese joven con ellos, que va a morir. Dice que no podrá volver, dice, con él. Dice que él toma su lugar. Judá se entrega. Judá está dispuesto a sacrificarse por su hijo. Familia vista hermosa, que no pase en vano este tiempo en nuestra vida. Que realmente Dios esté hablándonos. Y que sea también una transformación reconciliadora. No solo que estemos dispuestos a sacrificarnos, sino que estemos dispuestos a reconciliarnos. Porque quizás sea fácil decir, muero por mis hijos o por mi esposa, pero reconciliar corazones a otros, reconciliarse con alguien que tengo, reconciliarse con mi papá, reconciliarse con mi hijo que se fue de la casa hace mucho tiempo y no le he hablado y no sé qué de él. Una transformación reconciliadora. Porque en ese momento, al ver esa actitud, ya no se pudo contener José, dice. 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, salgan todos. Viene y se les descubre a sus hermanos. El versículo 3 dice, dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, no entendían lo que estaba sucediendo en esa transformación de la vida de José, reconciliador en ese momento. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no se lo digo como reclamo, porque inmediatamente le dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Dice, no importa lo que sucedió atrás, Dios se ha encargado de hacer descansar mi corazón y liberarme mi corazón de esa amargura y perdonarlo, le dice. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Una transformación que nos reconcilie con los demás. Una transformación que nos haga tener esta disposición en nuestro corazón con José. Ningún sentimiento contra ellos, sino acérquense, les dice, yo soy vuestro hermano. Abracen. ¿Qué nos detiene a nosotros para
acercarnos de nuevo a aquellos que nos hemos alejado. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa? Dios está transformándonos en este tiempo. Y si yo quiero dejarle una mejor herencia a mis hijos, es que ellos puedan ver que Dios me transformó y que no tengo nada contra nadie. Al contrario, en lo que ha dependido de mí, he buscado estar en paz con todos. Y esa será una lección de vida, una herencia para toda la vida de sus hijos. Un legado que trascenderá en la vida de sus hijos al darse cuenta que su papá arregló cuentas, que en este tiempo Dios lo transformó. Y fue un momento de alegría y de gozo, ¿verdad? Bueno, Faraón se dio cuenta de esa alegría y qué es lo que sucede. Ya le cuentan, los hermanos de José han venido, están vivos, el papá está vivo. Y de ahí habla José con Faraón y le dice que va a ir por su papá, van a mandar por su papá, manda al Faraón, le da los carros del Faraón para que viajen, llegan por él. Llegan por el papá, ¿verdad? Y le dicen, le cuentan la historia en el capítulo 46, le cuentan la historia de Israel y dicen, mira, al final de 45, le dicen, mira, José está vivo, ¿verdad? Ahora es el segundo al mando, está cargado de esto, está cargado. Jacob se quedó como, wow. Y emprenden el camino. Jacob. El tercer principio que quiero darles esta mañana es un cambio de dependencia también. Para poder dar una herencia, la mejor herencia a nuestros hijos, tiene que haber un cambio de dependencia en nuestra vida. Y en el capítulo 46 vemos a Jacob que de repente en el camino que va por Egipto se detiene, dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, dice. Jacob se fue a Berseba y ofreció sacrificios y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y le dijo a Jacob, Jacob, y le dice, heme aquí, Señor. 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas en descender a Egipto. Había cierto temor, ¿verdad?, de ir a Egipto. Porque allí le dice Dios, yo haré de ti una gran nación. Lo interesante de esta parte de la historia es que primera vez en un buen tiempo que no se menciona que Jacob haga sacrificio. De hecho, Jacob también tenía problemas con su carácter. Él, muchas de las decisiones que tomó, ni buscó a Dios. Jacob era un hombre que en gran parte de su vida había hecho las cosas sin consultar. Aún las promesas que había recibido, vino él y buscó la manera de engañarle al papá, ¿verdad? Le compró la primogenitura al hermano, se fue donde el tío, le hacía trances con el tío, salió de ahí de regreso. A eso, pues, Dios tuvo que pelear con él, herirlo en su costado, ¿verdad? En el encaje, ¿verdad? Para doblegar. Imagínense, ese era Jacob. Pero ese Jacob en este momento tenía otra disposición en su corazón. Había cambiado su dependencia. Ya no dependía de él mismo. De hecho, es un bordón. Ya no dependía de mí. Dependía de Dios. Jacob muestra aquí una vida devocional. Jacob, ese Jacob que se las ingeniaba de todas, se postró delante de Dios. Papás, necesitamos ser lo que Dios nos ha llamado a ser en nuestro hogar. Necesitamos tener un cambio de dependencia, no seguir dependiendo de nosotros mismos, porque se nos acaban los recursos. Necesitamos depender de Dios, necesitamos una vida devocional, una vida de búsqueda de Dios, que nuestros hijos puedan vernos de rodillas. Nuestros hijos necesitan vernos de rodillas delante de Dios para poder entender dónde radica nuestra seguridad, porque ellos un día enfrentarán una pandemia como esta o peor. No podemos dejar un legado a nuestros hijos que nunca han visto en nuestra vida. No podemos esperar que nuestros hijos
tengan una vida devocional si nosotros no les hemos mostrado una vida devocional? Probablemente los hijos de Jacob digan, ¿qué le pasó a mi papá? Está haciendo sacrificio y ahora, ¿y qué le pasó? No importa si en su caso usted tiene meses de no leer la Biblia. Hoy es el día para que vaya también a Berseba y haga sacrificios a Dios y busque la guía de Dios, como Jacob, que en su corazón estaba emocionado de ir, pero tenía temor de equivocarse. Dios le dio la seguridad. Necesitamos esa seguridad y necesitamos que nuestros hijos aprendan que esa seguridad se encuentra de rodillas delante de Dios. Necesitamos darle un giro a nuestra dependencia y que nuestros hijos nos vean ahí de rodillas, porque saben, todo lo que hacemos, toda nuestra vida impacta a nuestra familia. Si leyéramos el Génesis 46, del 6 al 7, dice, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. O sea, la decisión de Jacob no solo afectaba a él, sino que afectaba a él, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus hijas, a las hijas de sus hijos y a toda su descendencia. 66 personas viajaron en ese momento. En total dice que entraron 70 a la familia de Jacob a Egipto. 70 personas dependían de la decisión de Jacob. Y buscó a Dios en Berseba. Como sacerdote de mi casa, mi vida devocional impactará el rumbo de cada miembro de mi familia. Así sea que estén en la casa o hayan salido. Mi tiempo con Dios impacta sus vidas y la mía. Eso que usted siembre de pequeño en su hijo impactará el rumbo que él tome con los años. Un cambio de dependencia. La mejor herencia que podemos darles es que nuestros hijos nos vean dependiendo de Dios con una vida devocional. Continuando con la historia, regresan a Egipto, están ya en Egipto, les dan la tierra de José donde se van y están, todo parece bien, ¿verdad? Los hijos de José, pues en un momento determinado, cuando ya Jacob se enferma y se siente mal de salud, lo manda a llamar para dar su bendición sobre sus hijos. Probablemente ya los hijos tenían sus 17 por ahí años, ¿verdad? Efraín y Manasés. Bueno, Manasés era el mayor, ¿verdad? Y los manda a llamar y ya podemos ver cómo Juan está feliz, ¿verdad? Todo está bien, estamos en Egipto, ¿verdad? Mi hijo es pues el gerente general, ¿verdad? De la empresa aquí, es el mandamás después del faraón, estamos tranquilos, ¿verdad? Puedo morir en paz, ¿verdad? Viendo ya a mis nietos y mis nietos, porque es de varias generaciones y poder estar contento con todo eso. Pero hay un principio más que Dios enseñó a José en este periodo de cuarentena de 13 años. Y ese principio lo encontramos ahí en Génesis capítulo 47, versículo 29. Y llegaron los días de Israel para morir, hablando de Jacob, para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Que aquí viene el principio. Te ruego que no me entierres en Egipto. Familia Vista Hermosa, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos tiene que ver con un cambio de nuestra ciudadanía. Tiene que ver con enseñarles que no somos ciudadanos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Y eso es lo que Jacob le está diciendo a su hijo en este momento. Cuando duerma, le dice, el versículo 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. O sea, yo no quiero la comodidad de aquí, no quiero estar aquí, no es este mi lugar, le dice Jacob. Mi lugar es con mis padres, me sepultarás con ellos, ese es mi lugar.
ahí en la herencia que Dios me ha dado, en la tierra que Dios nos ha prometido, ahí me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José le respondió, haré como tú dices. Todavía Israel le dice, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Un cambio de ciudadanía. Podría haber el mejor momento para Jacob de sentirse ciudadano de Egipto, ser un egipcio más. Sin embargo, él dijo, esta no es mi ciudad. Esta no es mi ciudad prometida. Este no es mi lugar. Jacob no se aferró a ese mundo en el que estaba, que era la cúspide de todo el progreso en ese momento, ¿verdad? Lo mandaron a traer en carro, quiere decir que ya usaban la rueda, los egipcios en ese momento, que eran los Ixos, ¿verdad? Habían avanzado. ¿Sí? Era como quizás estar en el mejor lugar. Sin embargo, él no se aferró a este mundo. Familia vista hermosa, no vivamos aferrados a este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso sucedió en ese tiempo en la vida de Jacob, recordarle dónde venía, pero no solo a él. Como dije, la vida de José también fue transformada. El mejor legado que podemos dejar en el corazón de nuestros hijos es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El mejor legado que le estaba dejando Jacob a José era recordándole que esa no era, no se lo dijo, pero indirectamente lo que le estaba enseñando, no con palabras, sino con hechos. Jacob le estaba recordando a José que ese no era su lugar. Y si lo hemos hecho con palabras, necesitamos enseñarle a nuestros hijos con hechos que nuestra esperanza no está en esta tierra, está en Cristo Jesús. Y esa misma decisión, ese cambio de ciudadanía, estaba claro en el corazón de José. Y más adelante, cuando llegó el tiempo, Jacob muere y es enterrado. Y pasaron los años, y los hijos crecieron, la familia creció increíblemente. Y dice el capítulo 50 que José habitó en Egipto, él y la casa de su padre, vivió José 110 años. Y el momento de sentirse tal vez igual, ¿verdad? O haber olvidado lo que su papá le había enseñado más atrás. Pero Dios se había encargado en ese proceso, en esa cuarentena, en transformar su corazón, en cambiar su vida, en enseñarle una vida de devoción. Al punto que en este momento él se encuentra con toda su familia, con todos sus hijos, sus nietos, bisnietos, ¿verdad? Y le dice en el versículo 24, reunidos todos, viene José y le dice, yo voy a morir. Cualquiera podría esperar decir, bueno, quizás quiera que le hagamos un mausoleo, ¿verdad? O una pirámide aquí. Pero miren las palabras de José. Mas Dios dice ciertamente visitará y os hará subir de esa tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y haréis llevar de aquí mis huesos. José estaba claro que no era esa su ciudadanía. José estaba claro que tenía que dejarles a sus hijos un legado que trasciende, que no era Egipto, que su verdadera ciudadanía era salir de ahí, salir de esa tierra, a donde Dios tenía una tierra prometida para ellos. No vivió aferrado a ese mundo, un mundo bien cómodo, a pesar de todo lo que había sufrido. No se aferró a ese mundo, sino que dijo, mi ciudadanía no está aquí. Dios tiene algo más para mí. Igual que su padre hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios y haréis llevar de aquí
ni huesos. Que podamos nosotros decir a nuestros hijos, Jesucristo vendrá por nosotros. Jesucristo vendrá por nosotros. Que podamos trazar en el corazón de nuestros hijos que su verdadera identidad está en Cristo. Ese será el legado que trascenderá de generación en generación en la vida de nuestros hijos. Que su verdadera identidad está en Cristo. Es lo que debemos enseñarles cada día a nuestros hijos. Es la mejor herencia que podemos dar. Es lo que no va a corromper nada. Es una herencia para toda la vida. Es un legado que trascenderá la muerte para vida eterna. Su identidad en Cristo. La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos tiene que ver con su identidad en Cristo. Tiene que ver con ese nacimiento de nuevo. Con nacer de nuevo en Cristo Jesús. Con la esperanza de vida que tenemos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Papás, yo sé y es válido todo nuestro interés de querer dejarles lo mejor a nuestros hijos. Yo quiero recordarles esta mañana que lo mejor que podemos darles vendrá de estar enfocados con Dios, de tener una vida centrada en Dios, de tener una vida transformada, un cambio en nuestra vida anterior, de cambiar la dependencia de nosotros mismos y depender de Dios, de tener una vida devocional y de transmitirle a nuestros hijos que esta no es nuestra ciudad, que hay una ciudad celestial para todos los que han creído en Cristo Jesús. Oremos. Incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte las gracias esta mañana, Señor, por cada papá que nos está viendo. Y te suplicamos que tú estés ministrando la vida de cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a entender, papito, que necesitamos que en este tiempo de cuarentena seamos transformados. Que en este tiempo de dificultad, Señor, podamos abrir nuestro corazón. Que no pasen en vano estos meses de encierro, Señor. Que podamos ir a nuestra habitación, doblar nuestras rodillas delante de ti. Y suplicarte, Señor, que seas tú quien nos dirija, quien nos dé la guía que necesitamos para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestros hijos, para cuidar de ellos, para estar seguros que lo que estamos haciendo es tu voluntad, Señor. Padre, de veras, ayúdanos a ser el sacerdote al cual hemos sido llamados a ser, Señor, porque esa es la responsabilidad que nos han dado. Y que podamos mostrar esa vida devocional a nuestros hijos. Que ellos puedan recordarnos por eso, Señor. Que puedan acordarse de eso. Que en sus historias, cuando ya no estemos, puedan contarles a sus hijos o a los hijos de sus hijos que su papito fue transformado por el Señor Jesucristo. Y puedan hablarles de una esperanza nueva, puedan hablarles de una ciudadanía nueva, puedan hablarles de una nueva vida en Cristo, Señor. Oramos porque nuestros nietos, para los que ya tenemos hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor, anhelen estar contigo. Para que esta semilla que sembraste en nosotros, que sembramos en nuestros hijos, dé fruto en la vida de nuestros nietos y bisnietos. Señor, yo te ruego que como padres podamos entender, Señor, que necesitamos ser transformados, aunque es difícil. Es duro, no es fácil, pero necesitamos ser transformados. Y en esa transformación, estar confiados que tú cuidarás de nosotros, como cuidaste de José. Te lo ruego, papito. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de ser padre. Gracias, Señor. Que podamos tomar esa responsabilidad en tu nombre, Señor. Que podamos tomar esa responsabilidad llenos de tu Espíritu, Señor. Papito, que podamos ser papás con una vida
cambiada por tu presencia. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, familia Vista Hermosa, hemos terminado la enseñanza. Amigos que nos ven, si quieren saber un poco más al respecto, pues pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Continuamos con nuestro programa. Tenemos algo especial para los papás.